Dios los bendiga, hermanitos, sean bienvenidos a la provisión de Cristo. Antes de leer la reflexión, vamos a bendecir a todas las madres que están en primer domingo de mayo, que es el primer día que se celebra la fiesta de la madre. Aunque todos los días del mes son de la madre. Vamos a la reflexión en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Oremos. Doy gracias a Dios siempre por que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración, rogando en todas mis oraciones, dando gracias con gozo por todos vosotros, por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir en todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, en nuestro amor aún más en la ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor y al fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, lleno del fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. La honra y la gloria del Señor Dios está con cada uno de nosotros. Amén. La reflexión es la oración de Pablo por vosotros. Hoy encontramos un significado del Señor Dios fundamentando en cada uno, en el corazón y en la ciencia y en la oración. Yo creo, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros podemos darnos de cuenta que en este tiempo de reflexión que estamos pasando, quizás es para acordarnos de cada uno. Yo creo que nosotros nos da tristeza de saber de que somos hermanos y que los hermanos, teniendo en este tiempo tanto tiempo en sus casas, con sus hogares, no puedan utilizar el celular para llamar aunque sea a sus hermanos. Los hermanos como hermanos debemos de estar muy unidos. Para eso es que Dios quiere que estemos unidos. Aún los gentiles, ellos viven más unidos que quizás que nosotros. Nos damos de cuenta por una propaganda que hay en RCN y en Caracol, donde el niño está diciéndole a la mami: la felicito, mami, porque ha estado estos días conmigo y le he podido dialogar con usted. Yo creo que todos ustedes han mirado esa hermosa propaganda del niño dándole gracias a la mamita por estar al pie. Nosotros como hermanos, porque en esta oración del apóstol Pablo para los creyentes que somos nosotros sus hermanos, nos hace reflexionar en ello, que nosotros como hermanos no tenemos comunicación los hermanos con los hermanos. Nosotros aquí siempre hemos estado llamando a nuestros hermanos, que no nos contesten ya será otra cosa, pero no porque no hemos estado pendientes de estarnos comunicando con los hermanos. Eso sería una de las partes de la reflexión del Señor Dios hoy, hablándonos en esta mañana a cada uno de nosotros. Como me es justo sentir en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en defensa, confirmación del Evangelio. Qué lindo, el apóstol Pablo en medio de allí, de su tristeza que él estaba, porque él estaba en una prisión, estaba acordándose de sus hermanos y de su familia, especialmente de sus hermanos, porque él habla todo es de sus hermanos. Allí también nos impacta mucho la palabra de Dios de Santiago, allí en Santiago también, que él siempre dice mis hermanos, mis amigos, siempre él es con esa voz. Aún nosotros como hermanos y hermanas no somos capaces muchos de decirnos ni hermanos, siempre se tratan más bien por el nombre, como si no fueran los hermanos.
el Señor Dios dice que ya no los llamaréis más mis amigos. Cuando Él dijo esta palabra, no más mis amigos, quiso decir no por su nombre, sino mis hermanos. El Señor allí en esta reunión, ya para cerrar, Él le dijo, mis hermanos y mis hermanas y mi madre son todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa era la reflexión de ahora. Hoy tenemos la oportunidad de que nos va a llevar el mensaje un joven que es nacido aquí en La Provisión, nuestro colaborador Brandon Yesí con nosotros. Sean bienvenidos, hermanos. ¿Cómo está la congregación hoy? Bendecidos, prosperados y en victoria. Bendecidos, prosperados y en victoria. Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. De nuevo, fuerte aplauso. Bueno, ya gracias a Dios tuve la oportunidad de poder hablarles a cada uno de ustedes. Esperamos que el Espíritu Santo lleve esta palabra y la palabra del Señor Dios esté ayudándonos a cada uno de nosotros, ¿no? Y a cada uno de los hermanos que aún no están en el camino del Señor. Amén. Amén. La palabra de Dios va a estar dirigida hoy en San Lucas capítulo 3, versículo 1. Nos dirigimos a San Lucas capítulo 3, versículo 1, donde el Señor Jesucristo nos va a enseñar lo que fue la vida de su primo, ¿no? Terrenalmente. Y hermano espiritualmente, que fue Juan el Bautista. Amén. Vamos a dirigirnos y ubicamos nuestra mirada aquí en el capítulo 3, versículo 1. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el año 15 del imperio de Tiberio de César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto y por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decid a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijas más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¿Quién? El Señor Jesucristo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y él recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Herodes, el tetrarca, siendo por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades de Herodes que había hecho. Sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Terminamos con este último versículo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió,
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y gloria a Dios. Vamos a discernir la palabra del Señor. Como venimos leyendo, esta es la historia de Juan el Bautista, ¿no? Aquella mañana donde él estaba predicando a todos los que se hacían bautizar. Vamos a discernir la palabra del Señor. Sabemos que esa mañana el predicador Juan el Bautista estaba discerniendo a todos sus discípulos y a todas las personas que se hacían bautizar. ¿Quiénes eran? Pues todos aquellos que estaban en ¿qué? En la carne, no estaban en el espíritu. Cuando nosotros nos bautizamos, pues tenemos un nacimiento, un segundo nacimiento y primer nacimiento espiritual. Entonces debemos de conservarlo mucho para poder salir adelante en el camino del Señor. Amén. Dice el primer versículo: en el año 15 del imperio de Tiberio de César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Era aquel ser que dio la orden para que crucificaran al Señor Jesucristo más adelante. Y Herodes, tetrarca de Galilea, que era el antiguo rey, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Es decir, que todos aquellos estaban en el tiempo en que Juan el Bautista estaba predicando la palabra del Señor. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Recordando que Zacarías fue un regalo del Señor a Zacarías, ¿no? Él dudó de que iban a ser Juan el Bautista y tuvo la lengua atada durante un tiempo. Mientras que Zacarías creyó, vino un ángel del cielo que le dijo a él: tienes que creer para que tu lengua sea desatada. Y él todo fue que creyó, se le desató su lengua y vino pues esta bendición a Elizabeth, que era la mamá de Juan el Bautista. Y pues el Señor Dios tenía un ministerio muy grande para con Juan el Bautista, que fue un predicador, y pues como la palabra lo dice, fue el que bautizó a todas las personas que estaban a todos los impíos. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 y en el versículo 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué es lo necesario para poder nosotros ser bautizados? El arrepentimiento. Por eso es necesario ser perdonados por el Señor, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir ese discernimiento del Espíritu. Mientras que no recibamos el perdón de pecados, va a ser muy difícil poder discernir su palabra y poder tener un nuevo nacimiento espiritual. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa fue la palabra que el profeta Isaías dijo en tiempos antes de que el Señor Jesús naciera, muchos tiempos antes, claro, que fue una profecía y se cumplió. ¿Con quién? Con el Juan Bautista, que decía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué era? Pues bautizar a cada uno de los impíos que estaban perdidos en el mundo y traerlos al camino del Señor. ¿Haciendo qué? Enderezando todas las sendas, todas sus sendas torcidas, enderezarlas por un camino justo. Dicen: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Aquellos caminos duros y que no, personas que no tienen corazón de piedra, más no un corazón de carne, que es lo que la palabra del Señor Jesús hace, y su sangre preciosa, pues convertirlo en un corazón de carne, y un corazón que piensa, y enderezar todos sus caminos, ¿no? Llevarlo por un camino justo y preparar un buen camino para aquella persona que dejará de ser hijo del adversario, o sea, hijo de Satanás, y pasará a ser hijo del Señor Jesucristo, hijo del Señor Dios. Amén. Dicen: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros oramos y estemos en el camino de Él? Pues llegar allá al reino de los cielos y conocer su santa palabra.
su santo reino. Amén. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué quería decir Juan el Bautista aquí con todas aquellas personas? Que ellos querían escaparse de la ira del Señor. ¿Por qué la ira del Señor? Pues porque todos habían corrompido, dice su palabra en muchos versículos. Entonces, ¿qué era lo que les decía Juan el Bautista a cada uno de ellos? Querían salvarse por sus propios méritos y escaparse, salirse de la palabra del Señor y de su ira. Tratar de salvarse cada uno, en pocas palabras. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos tenían un pensamiento ya arraigados a ellos, que era que tenían a Abraham por padre de cada uno, y creían que Abraham, conociendo solo a Abraham y creyendo en él, iban a ser salvos. Abraham fue el padre de la fe y fue un siervo muy grande del Señor y tuvo un ministerio muy grande con él. Pero siempre y por todos los siglos el Señor Jesucristo va a ser el Salvador, que en aquellos tiempos cuando Él no había venido, cuando aún no se había manifestado a las personas, se conocía como el Mesías. Entonces la gente no creía del Señor y de su gloria. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquellas personas espíritus que no creen y lo que hacen es producir más fruto, que es lo que va a perturbar la palabra de Dios y sus caminos, pues debe ser cortado y echado en el lago de fuego. En este caso, aquí Juan el Bautista lo decía por medio de una parábola: debe ser echado en el fuego. Todo árbol que no da fruto y no produce nada, sino está mal cementado. Y la gente preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hay muchos seres vivos que hoy en día no tienen corazón, y así vean a las personas mal y las vean careciendo de todos sus bienes. Y es muy importante por eso hablarles de la palabra de Dios, porque si nosotros vemos que aquella persona está mal y no traemos almas al Señor, todo eso nos va a caer a nosotros. Y el Señor Dios nos lo va a cobrar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros hechos. Por eso debemos de dar al que no tiene, darle. Dice la palabra de Dios: y la gente le preguntaba diciendo, el versículo 12: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También les preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Aquí ya todos estaban viendo que Juan el Bautista tenía un buen ministerio y que el Señor lo utilizaba mucho para hablar de su palabra. Y hasta tal punto de que llegaron a pensar de que Juan el Bautista era el mismo Cristo, era el mismo Mesías. Pero sí tuvo un muy buen ministerio, pero no era él, como lo dice aquí en su palabra. Todos pensaban que Juan el Bautista era el Cristo, mas no lo era. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Él bautizaba en agua y en espíritu, pero el que venía a bautizar en fuego y en Espíritu Santo era el Señor Jesucristo. Dice: de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Decía Juan el Bautista y admitió que no era más grande que el Señor Jesucristo. Lógicamente, ninguno podemos ser más grande que Él, porque es nuestro hermano y es el Rey de toda la tierra y de todo el universo y todo lo que existe. Amén. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Dijo: yo no soy digno de utilizar el calzado que Él utiliza, de desatar la correa de su calzado, como nos lo dice aquí. Él los bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuál paja? Pues a todas aquellas personas almas que se pierden, ¿no? Será quemado todo ese pecado en fuego que nunca va a ser apagado, que es la perdición o la muerte eterna. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Entre las maldades que Herodes había hecho estaban muchas, entre estas fue cuando ordenó matar a degollar a Juan el Bautista más adelante, después de que él predicó a todas aquellas personas para traerlas al camino del Señor. Otra de los pecados más grandes que cometió él fue la matanza de los niños, como todos lo conocemos aquí en la palabra del Señor, que pues obviamente también fue uno de los peores pecados que él pudo cometer. ¿Por qué? Porque, como lo venimos diciendo, el adversario siempre ha querido atentar contra los niños y los jóvenes, más que con las personas ya adultas. Dice, aquí terminando y pasamos a unos versículos: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y ya conocemos que aquí el Señor ya tenía un ministerio muy grande que nunca en la tierra, una persona en la tierra lo había podido tener. ¿Por qué? Porque el cielo se abrió. ¿Quién lo hizo? Pues directamente el Señor Dios. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué? Pues una persona que, en este caso es nuestro Señor Jesús, siendo santo, siendo una persona tan perfecta, sin ninguna pecaminosidad, pues obviamente va a ser complacencia del Señor Dios. ¿Por qué? Porque ve que es buen fruto y produce buenas cosechas para el Señor. Amén. Vamos a buscar aquí en la palabra de Dios. Ya les digo el versículo. Bueno, vamos a buscar en la palabra de Dios en San Juan capítulo 3:6. Y lo busco yo igualmente. San Juan capítulo 3:6. Dice la palabra del Señor: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí, ¿qué es lo que podemos entender? Pues aquellas cosas está dividido en dos: uno que es de la carne y otro que es del Espíritu. Entonces, lo que es del Espíritu, pues obviamente es del Señor y el Espíritu Santo, y lo que es de la carne son todas aquellas deseos de la carne y del adversario, ¿no? Por no decir el nombre pues, del diablo, que ya sabemos que el adversario es todo el mal. Dice la palabra de Dios, buscamos ahora también en Romanos capítulo 8:7 y versículo 8 también. Dice su palabra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí pues obviamente los designios de la carne son aquellos deseos que perturban y atentan contra las personas, ¿no? Que crean como un campo de enemistad contra el Señor Dios, automáticamente contra el Señor Dios y aquella alma. Y pues obviamente una persona esta no puede ser compatible con el Señor y con el Espíritu Santo, porque en Él no existe tinieblas. Amén. Amén. Busquemos los dos últimos versículos. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que todo esto es del nuevo nacimiento espiritual. Ezequiel 36, 26. Amén. Dice nuevamente su palabra: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne,
que era lo que el Espíritu Santo nos decía ahorita y nos enseñaba a todos, que Él que quita el corazón de piedra que tiene aquella persona que no cree en Él y pone un corazón nuevo, un corazón de carne. Y un corazón único que solo lo pueden tener aquellos que conocen verdaderamente su palabra. Amén. Y el último versículo en el mismo en Ezequiel también, capítulo 11, versículo 19. Nos vamos un poquito atrás, más atrás. 11, 19. Amén. 11, 19. Dice su palabra. Y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Qué era lo que leíamos ahorita? Como un contexto. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón nuevo que es de carne. Amén. Era lo que leíamos nuevamente. Contexto de contexto. Ya para terminar, pues entendemos que para poder ajuiciarnos a su camino y pues coronar aquella meta tan grande que tenemos cada uno, que es ir al reino de los cielos, ¿no? Conseguir la salvación, pues debemos de tener un nuevo un nacimiento espiritual en aquellas personas que aún no han conocido de Él. La misión que cumplió Juan el Bautista, que era pues traer almas al camino del Señor. Y pues cumplió un ministerio muy grande que fue, y pues imagínense haber podido, haber tenido el permiso para bautizar al Señor Jesucristo, pues fue un galardón muy grande que pudo producir, por decirlo así, pudo cumplir. Amén. Entonces vamos a orar. Bueno, Dios los siga bendiciendo, hermanos, y hasta aquí llegamos con esta palabra. Espero que les haya gustado y esperen esperen nuevos servicios, nuevos cultos virtuales de estos que hemos tenido grabando con otros pastores. Espero que les agrade y haya sido de su agrado cada uno de estos servicios que hemos tenido. Amén. Dios los siga bendiciendo, hermanos.